vamos a ocupar Biblia, así que si gustan, pues por aquí tenemos una Biblia y atrás hay otra Biblia, pero si tiene usted su Biblia, qué bueno. ¿Listo? ¿Ya está grabando? Ok. Bueno, aprovechando que a partir de la próxima semana, hermanas, yo comienzo otra vez a estudiar, o empezamos a estudiar la Biblia libro por libro. Donde nos quedamos, acuérdense que nos quedamos en la carta a los Romanos, y vamos a ver las 14 cartas de Pablo, ¿sí?, a los gentiles. Entonces, quiero darles una breve enseñanza sobre cómo interpretar correctamente la Biblia. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, es una breve enseñanza de cómo interpretar correctamente la Biblia. Así que, antes que eso, quiero explicarles o comentarles lo que sucede comúnmente cuando se desconocen las reglas, los principios y los niveles de cómo se puede interpretar la Biblia bíblicamente, sanamente o correctamente. Pero para eso tengo un caso muy bueno, muy bueno, que salió en la televisión. A lo mejor ustedes lo vieron también. Pero fíjense que en Estados Unidos hay muchos grupos, muchas corrientes, mucho movimiento cristiano y algunos pseudo cristiano, que quiere decir que es casi cristiano, pero no es, ¿no? Que pues se anima, se motiva y todo eso. Y bueno, hay muchos grupos. Y ayer viendo la televisión vimos un caso de una persona que antes de empezar a orar, dice que en la iglesia a la que iba, antes de empezar a orar, fumaban marihuana antes de empezar a orar, y que dice que fumaban marihuana para que cuando ellos oraran vieran a Jesús, ¿sí?, y pudieran comunicarse mejor con él, como si la marihuana fuera el medio para conectarse al mundo espiritual, ¿no? Y fíjense, se tomaba el versículo de Génesis, ¿verdad? Génesis capítulo 1, uno de los versos, creo que Génesis 1:26, y aquí está, ahorita lo vamos a ver. Génesis 1:11, cuando dice: y dijo Dios, produzca la hierba verde, hierba que haga simiente, árbol de fruto. Pues ahí está la hierba verde, ¿no? Ahí está, sí, ¿no? Árbol de fruto según su naturaleza. Pero luego hay otro en el verso 26, donde Dios le instruyó al hombre que comiese de la hierba. A ver, vamos a ver si lo encuentro. El verso 29, Génesis 1:29, y dijo Dios: he aquí os he dado toda hierba que hace simiente, que está sobre la faz de la tierra, y todo árbol en que haya fruto de árbol que haga simiente os serán para comer. Entonces, ¿cómo dice? Sí, ahí está hierba verde, ¿no? Entonces, ¿cómo se usa este versículo para decir que Dios todo lo hizo bueno, y que eso incluye también el uso de las drogas, porque la marihuana es droga, ¿verdad? Y entonces pues usarlo no es malo, fíjense, ¿no? Porque Dios, aquí hay un versículo que aparentemente se interpreta que apoya eso y que eso es verdad. Pero hermanos, eso es incorrecto, eso es mentira, ¿verdad? Eso no es correcto. Fumar no es bueno. Dame un versículo donde dice la Biblia que fumar no es bueno. Literalmente no lo vas a encontrar, pero la Biblia se sobreentiende que nosotros no podemos llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno, ¿verdad? Que hay cosas que claramente nuestra conciencia nos dice que es malo. Igualmente la Biblia dice: no destruyas el templo del Espíritu Santo. Entonces, bueno, es por darles un ejemplo, hermanos, de cómo se puede malinterpretar con aparentes buenas intenciones, ¿verdad? O justificadas intenciones, como para... Hubo otro ejemplo, no está
tan chistoso, pero hubo otro ejemplo de unas personas que igualmente viendo en la televisión, de situaciones que se suponía que se hacía evangelismo de unas hermanas, ¿verdad? No sé si eran convertidas o no eran convertidas, decían que eran cristianas y que iban a buscar a los hombres para convencerlos de hacerse cristianos, pero los métodos que ellos utilizaban, ¿verdad? Se suponía que el método que usaban era el amor, pero realmente el amor no era el amor bíblico, no era el amor sano, no era el amor de Dios, sino era el carisma, el engaño, la caricia, ¿sí? el beso y quién sabe cuántas cosas más. Y suponían ellos que decían que no era malo, que solo se estaban amando, se estaban dando amor y que querían compartir el amor con todo el mundo. Entonces imagínense qué grandes errores de interpretación. Ahora, ¿por qué puede suceder que personas con buenas intenciones puedan cometer esos errores o dejarse llevar porque supuestamente se argumenta que eso dice la Biblia, cuando no es lo que dice la Biblia, sino es lo que se interpreta? ¿Ok? ¿Cuándo sucede eso? ¿Y por qué nosotros debemos aprender algunas cosas sencillas de cómo interpretar la Escritura? Bueno, para eso tengo estos versículos bíblicos. Vamos a ver Éxodo 32:16. Y si lo tienen, me ayudan, por favor, ¿sí? ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? ¿Puedes leerlo? ¿Puedes leerlo, por favor? Amén. Amén. Muy bien. Esto está hablando de las tablas que recibió Moisés. Pero me gustó el versículo primero porque dice, y las tablas eran obra de Dios. Y luego dice, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. En otras palabras, Moisés recibió los mandamientos, ¿verdad? O la escritura, que para esta época es la Torá, sí, es la ley de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Pero bueno, las 2 tablas representan los 10 mandamientos, o son los 10 mandamientos, ¿no? Pero ¿cómo fue escrita la versión original? Por el dedo de Dios, ¿sí? O sea, la mano de Dios, Dios escribió, ¿verdad? Y esa escritura fue de Dios. Por lo cual, hermanos, este versículo me gusta mucho, porque no se puede decir que la Biblia es obra del hombre, ¿sí? Y comenzamos por lo que Dios le dio a Moisés. ¿Qué le dio? Las tablas, ¿verdad? De la ley, que eran obra de Dios. O sea, esto Dios se lo entregó a él y él vio que era escritura. Y él sabía lo que decía la escritura. Dios se lo enseñó, ¿ok? Podemos empezar por los 10 mandamientos. Ahí Dios le dijo, no tendrás dioses ajenos, ¿verdad? No te harás imágenes. Dios le decía, no tomarás el nombre de Dios en vano, guardarás el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, no robarás, no mentirás, no codiciarás. Pero fue escritura de Dios. Entonces, hermanos, Dios nos entregó su palabra. La Biblia, ¿verdad?, es su palabra, ¿sí? Y comenzamos por este pasaje donde dice la escritura, y esencialmente, bueno, lo que son las tablas de la ley. Esto es lo que escribió. El resto de la escritura no fue escrita por el dedo de Dios, ¿verdad? Pero fue inspirada por el Espíritu de Dios, ¿ok? La Biblia dice que es inspirada por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Ajá. Entonces, por eso la Biblia es un libro sagrado, es un libro especial que necesitamos la ayuda de Dios para entenderlo. No es la historia, no es el libro de que un hombre escribió, que Moisés inventó, que Pablo inventó, no, sino que vino la inspiración del Espíritu Santo. Y para entender la Biblia y para interpretarla bien, necesitamos a Dios, ¿sí? Se necesita a Dios. No se puede interpretar un libro sin tomar en cuenta al autor. Si nosotros podemos ir con el autor y preguntarle al autor, oye, ¿y qué quisiste decir aquí? Él nos puede contestar, ¿sí? Eso es de grandísima ayuda para no cometer errores a la hora de interpretar la Biblia. Vamos a Mateo 22:29.
Ese no es Mateo 22, 29. Ok, ese sí es el versículo. Bueno, vamos a ver un ejemplo en el tiempo de Jesús, donde el Señor, ¿verdad?, ante una situación, ante un planteamiento sobre la resurrección, ¿verdad?, el Señor les dice: cometen errores, erráis, estás errados, ante lo que los fariseos, ¿verdad?, ante lo que ellos pretendían confrontar al Señor y tratar de hacerlo caer en un error. La respuesta les sorprendió, porque el Señor les dijo: ustedes están equivocados. Recuerden que al Señor lo tentaban con ciertos temas difíciles, como para que dijeran: ya vimos que aquí está equivocado. Pero al contrario, el Señor desde el principio le decía: erráis, su planteamiento está mal. Ustedes, como están pensando o como están tratando de interpretar el asunto de la resurrección, está totalmente equivocado. ¿Por qué estaban equivocados? Porque el Señor les dijo, esa es la razón: ignorando las Escrituras, número uno, ¿sí? Ignorando la Escritura. ¿Por qué? Porque no todos tenían la posibilidad de tener un rollo en sus manos, porque un rollo era muy caro. Un rollo de Isaías, un rollo del Antiguo Testamento, no se podía. Se tenía que ir a la sinagoga y a lo mejor con alguna persona rica, ¿verdad?, que tuviera, poder acercarse y leer. Y la lectura del Antiguo Testamento era en hebreo. Recuerden que en esta época el Nuevo Testamento todavía no se escribe, apenas está, ¿verdad?, el Señor dando las palabras, ¿ok? Entonces el Señor los corrige y los exhorta y dice: ignorar la Escritura. Por lo tanto, hermanos, un error de interpretación de la Biblia comienza desde que se ignora la Escritura. Muchas personas tratan de entender, como el ejemplo que les decía, ¿cómo se entiende el amor de Dios? El amor de Dios no se puede entender si no se conoce la Biblia, ¿verdad? O el concepto del amor para Dios y para el que debe ser para nosotros, porque entonces ese concepto puede cambiar por completo, de tal modo que ahora hay iglesias que casan a gays y casan a lesbianas, y nosotros tenemos que poner en la doctrina: aquí no se puede hacer eso. Porque, ¿sabe por qué? Porque si no se especifica, la ley en los estados como en el DF puede hasta cerrar la iglesia por el hecho de que uno se niegue a celebrar una boda gay o una boda lesbiana. Así está la situación de difícil, así está de complicada la situación, ¿ok? ¿Por qué? Porque esas parejas dicen: en ese lugar no me quisieron casar y sus estatutos no dicen que no. Y entonces van a la ley y empiezan los problemas, ¿sí? Sí, fíjense, hermanos, cómo está la ignorancia de la Escritura. Pero si la gente supiera, ¿verdad?, y sobre todo la iglesia no puede ignorar la Escritura, debe de conocer la Biblia y debe de interpretarla correctamente. Ahora, la segunda cosa que el Señor los exhortó fue: no conocen el poder de Dios, ¿sí? No conocían el poder de Dios, la obra del Espíritu Santo, la manifestación de su poder sobrenatural. Ellos estaban suponiendo carnalmente una situación. Bueno, vámonos a Juan 5:39. Amén. Muy bien. Interpretando la Biblia correctamente. Ahora sí, aquí hay una instrucción de parte del Señor que nos motiva a nosotros a algunas cosas. Porque ¿qué significa escudriñar? Escudriñar significa escarbar, significa profundizar, significa hurgar, significa investigar. Como cuando un arqueólogo está cerca de encontrar una pieza valiosísima y está escarbando y escarbando y escarbando, aún no llega y falta poco y sigue un poco más, 1 metro más, 1,5 metros más, y encuentra un gran hallazgo. O cuando un buscador de tesoros, ¿verdad?, está a punto de llegar, pero necesita escarbar, meterse a una cueva, a un hoyo profundo, ahí. Así es lo que el Señor está diciendo con respecto a la Biblia. La Biblia, hermanos, no podemos tratar de entenderla superficialmente, ¿sí? Necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, porque el conocimiento de la Biblia a nosotros nos va a dar autoridad.
El conocimiento de la Biblia a nosotros nos va a dar poder. El conocimiento de la Biblia a nosotros nos va a dar luz. No vamos a andar en tinieblas. Lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. Muy bien. Jesús dijo, escudriñar las Escrituras. Entonces, ¿cómo se puede ir un poquito más creciendo? Bueno, recomendaciones. Número 1, oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Número 2, leer la Biblia. Jesús dijo, ¿acaso no habéis leído? ¿Sí? Entonces, leer la Biblia es muy bueno, leerla en una lectura constante, leer toda la Biblia una vez cuando menos, 5 veces cuando menos, o 10 veces en toda nuestra vida. Deberíamos de vivirla según el número de años, deberíamos así de haber leído la Biblia, ¿ok? Así que, hermanos, cuando si empezamos la lectura bíblica en un año, el otro año otra vez toda completa, y va a ver que va a volver a descubrir cosas de la palabra de Dios que no había visto. Ahora, oír, leer, estudiar. La Biblia es un libro de estudio, ¿sí? La Biblia es un libro para estudiarlo. Hay que estudiarlo, y lo que estamos haciendo aquí es estudiarlo, ¿ok? Porque ese estudio nos va a hacer crecer en mucho. Después, hermano, memorizar la Biblia es lo mejor, porque retienes 100% lo que dice. Puedes citar Juan 3:16, Filipenses 4:13, segunda de Pedro 1:21, y te vas así, citarla, ¿verdad? Es la palabra de Dios íntegra, como la miel del panal, ¿no? Así como cuando va al mercado, deme ese con todo y el panal. Así es, el texto y la cita es como la miel y el panal, ¿ok? Saberla bien, hermanos, muy bien. Y número 5, meditarla. Meditarla. ¿Qué quiere decir meditarla? Quiere decir que estoy leyendo este pasaje y pienso en el pasaje, me hago preguntas y busco en Dios las respuestas. Señor, ¿cómo es esto? Porque a ellos les parecía que tenían la vida eterna en la Escritura. ¿Cómo da testimonio la Biblia de ti? Y pienso. Eso es meditar. No es tratar de hacer yoga o meditación. No es eso, eso es otro rollo. No es lo que dice la Biblia, ¿ok? Salmo 1, bienaventurado, sino el que en su ley medita. No quiere decir yoga, David no hacía yoga, sino quiere decir David se sentaba bajo el árbol y pensaba la palabra de Dios, ¿cómo será esto? Y se hacía preguntas y buscaba las respuestas, ¿ok? Vámonos a Romanos 15:4. En la Biblia encontramos historias reales, sucesos sobrenaturales, dichos sabios, consejos, verdades, ¿ok? Revelaciones, misterios. Y Pablo dice que esto se refiere al Antiguo Testamento, específicamente al Antiguo Testamento, porque las cosas que se escribieron antes se está refiriendo al Antiguo Testamento, la vida de Abraham, Isaac, Jacob, la vida de Moisés, Josué, los jueces, David, Salomón, Samuel, Saúl, los reyes malos, los reyes buenos, el pueblo que pecó, que fue castigado, desterrado, pero como en la misericordia de Dios los regresó. Esas cosas, dice, se escribieron para nuestra enseñanza. Tenemos que ser enseñados de toda la Biblia, hermano. No solo que digamos el Nuevo Testamento me gusta más, no. Al contrario, el Antiguo y el Nuevo, ¿sí? Los dos nos van a enseñar, ¿ok? A fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El resultado de leer, oír, memorizar, estudiar la Biblia va a ser, va a tener usted más paciencia en el tiempo que vive y esperanza, ¿sí? Ahí, hermanos, vemos también cuando alguien cree la Biblia, muestra esperanza. El que no cree la Biblia, está triste, no sabe qué va a hacer, se le acaba el mundo otra vez. En fin, pero la palabra, ¿qué va a hacer en nosotros?
nos va a dar esperanza. Sí, sí, cierto, todos nos ponemos tristes a veces, pero recordamos la palabra y decimos, Señor, pero tu palabra dice, ¿sí? Vámonos a 2 de Timoteo 3, del verso 15 al verso 17. Muy bien, amén, amén. Entonces vean, Timoteo aprendió la escritura desde niño. Entonces, ¿cuál es la mejor etapa para empezar a estudiar la Biblia? Desde la niñez, desde pequeño, porque si un niño pequeño es instruido, adiestrado, enseñado en la palabra, cuando crece, entonces es una persona con mucha autoridad. Y el estudio de la Biblia, hermanos, aprender la Biblia, estudiar la Biblia no es de que de aquí a 6 meses yo ya me la sé toda. A veces se llega a pensar que en 1 año, 2 años de leer, dice, no, yo ya no, hermanos, no, el estudio de la Biblia lleva muchos años, no es, pues vamos a ponerla en el microondas y en 5 minutos ya está. No, hay que estudiar, muchos se cansan, muchos se desaniman, muchos se les hace aburrido, porque dicen, no, para que yo aprenda todo. Otros dicen, no, eso ya lo sé. Pero el estudio de la Biblia nos lleva años. Pero cuando, hermanos, has aprendido la palabra, jamás la olvidarás. ¿Sí? Ya no la olvida uno. Ya está uno, es carne de nosotros, ya se encarnó en nosotros. Muy bien, ahora, Timoteo desde pequeñito sabía la escritura. ¿Y para qué ese conocimiento, para qué lo iba a ayudar? Para la salvación, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. O sea, en el momento de discernir, ¿verdad?, cómo iba a llegar la salvación, iba a saber, es que Jesús es el Salvador, sí es cierto, Él me salva. ¿Por qué? Porque la Escritura dice esto y esto y esto, y Timoteo confirmaba. Esa era la sabiduría para la salvación, que veía al Salvador y decía, sí, es verdad, la Escritura dice esto y esto y esto, confirmado. La salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, toda la Escritura es inspirada por Dios y tiene 4 propósitos. Número 1, enseñar. Número 2, redarguir. Enseñar es sencillo, ¿verdad? Redarguir, ¿qué quiere decir? Redarguirnos, quiere decir hacernos ver nuestro error, ¿sí? Redarguirnos, hacernos entender y sentir cuando nos hemos equivocado. O sea, como que alguien que te dice, ¿sabes qué? Pero es que esto no es así, esto está mal. Y tú dices, me siento redarguido en mi corazón, o sea, me siento que aquí encontraron algo que no estaba bien. Redarguir, ¿sí? Redarguido. Dice, para corregir, número 3, es decir, me estoy saliendo del camino, sé la palabra, la misma palabra me va a hacer regresar. Por eso, hermanos, en la iglesia, yo no sé, bueno, si en otra iglesia no, pero en esta iglesia no hay otra cosa como la palabra, ¿sí? Siempre todo en base a la palabra, todo en base a la palabra. Y hasta cierto momento, cuando no estamos con tanta sustancia de Biblia, hasta podrías sentirse en algún momento extrañado. Podrías sentirse de la falta de, por ejemplo, a mí me gusta café con un poquito de leche. No es igual que leche con café que café con leche, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está muy suave. El café que tomo está muy suave, pero uno de leche con café es pura leche y su cafecito está concentrado. Cuando, hermanos, nosotros no tenemos sustancia, a veces queremos la palabra suavecita, o sea, diluida, así que con un chistecito, con una anécdota, así suavecito. Pero qué mejor que la leche entera, que la palabra y palabra y palabra. Eso es lo que estamos haciendo en los estudios, ¿sí? En los estudios de la Biblia, libro por libro, palabra. Así que hay que echarle ganas. La misma palabra nos va a volver a meter. Y 4, para instruir en justicia, o sea, para enseñarle a una persona a ser íntegra, ¿ok?
a fin de que todo hombre sea perfecto y preparado para accionar. Vámonos a 1 de Corintios 2:13. Muy bien. Este versículo nos está ayudando muchísimo, hermanos, para confirmar, ¿sí? Para confirmar que la Escritura se puede comprender no solo en el sentido literal, sino en un sentido mayor. Eso podemos decir en un nivel mayor, ¿sí? Que la misma Escritura usada por el Espíritu Santo, ¿sí? Es espiritual. La Biblia, la palabra de Dios es espiritual, y que el Espíritu ayuda a acomodar lo espiritual con lo espiritual. O sea, hace que las cosas concuerden, ¿sí? No que de pronto sea un invento disparatado la interpretación de un pasaje, como el ejemplo que les daba. Esa es una interpretación disparatada, que la marihuana estaba avalada en la Escritura y que por eso podían fumarla, y todavía antes del culto, para que se acerque más al Señor. Hay que acercarse con arrepentimiento, con santidad, con temor de Dios, ¿verdad? En ayuno, ¿sí? No usando marihuana. Bueno, a ver, es 1 de Corintios 2:13, dice la Escritura: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Muy bien, y vámonos al 2 de Pedro 1:19 al 21. Amén. Muy bien. Ahí hay varias cosas importantes. Verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Pedro está refiriéndose al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no está conformado, pero el Nuevo Testamento vendrá a integrarse con el Antiguo Testamento, ¿sí? La palabra profética a la que hace referencia es al Antiguo Testamento. Bueno, obviamente, repito una vez más, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento son uno. El uno se confirma con el otro. Dice: a la cual hacéis bien en estar atentos, ya dijimos, oyendo, estudiando, leyendo, memorizando, investigando, como una antorcha que alumbra en las tinieblas, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga. Dice: entendiendo primero esto, y esa es una palabra muy importante. Hay que tener entendimiento de la Biblia, porque de pronto con la Biblia cualquiera quiere justificar cualquier cosa, ¿sí? Parece que la Biblia pudiera usarse para justificar hasta el uso de la marihuana. Parece, pero no es cierto. Por eso Pablo dice: entendiendo primero esto. Entonces, esa acción es sin entendimiento. Cuando oye una persona que trata de justificar una cosa así, dice: es falto de entendimiento. No hay entendimiento. Cuando nuestra propia conciencia nos dice que está mal, ¿cómo la Escritura va a afirmar eso? ¿Verdad? Ok. Entonces, entendiendo primero esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. En otras palabras, hermanos, la referencia que está haciendo es a lo que dijo anteriormente, ¿sí? Hablando sobre la palabra profética, mencionaba que es el Antiguo Testamento, y que las profecías no se podían tomar como que esta profecía solamente es para mí, o a mí nada más, a mí, solamente a mí, Dios me va a dar la interpretación y a nadie más. Si no lo digo yo, entonces los demás están equivocados. Algo así como lo que hace la iglesia tradicional. Ella dice lo que es, y si alguien argumenta otra cosa,
entonces está mal. Pero eso no es así. La verdadera interpretación es confirmada, ¿verdad? Si es un hombre ungido, lo confirmará con muchos ungidos. Si algo Dios nos quiere decir, siempre será confirmado por 2 o 3. Como la Escritura dice, 2 o 3 testigos den testimonio, ¿sí? En temas así, hermanos, de la profecía, tiene que haber confirmación. Confirmación de la misma Escritura, confirmación de la iglesia, confirmación de muchos hombres de Dios. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, dice 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, no fue el profeta ni el don de profecía el que dijo, bueno, ahora yo te quiero decir, o yo te quiero profetizar porque yo lo quiero hacer. No es, si no es inspirado por Dios, ¿sí? La profecía no viene porque a mí se me pegó la gana profetizar ahorita y ya. O sea, no es así. Siempre tiene que moverse uno inspirado por el Espíritu Santo. Por eso el don de palabra de profecía se puede imitar, porque puede venir de una persona que ve cómo lo hace otro y pues trata de hacerlo igual, ¿sí? Y bueno, pues no debemos de equivocarnos en eso, no debemos equivocarnos. Pero voy a tomar el verso 20 cuando dice interpretación. Interpretación. ¿Qué es interpretar? Interpretar es darle el sentido correcto a las palabras, ¿sí? Hagan de cuenta que tenemos 2 personas que hablan diferentes idiomas. Uno habla inglés y nosotros hablamos español. Entonces solicitamos a un intérprete, o sea, alguien que traduzca lo que él nos está diciendo y nos lo haga entender. Bueno, vamos a pensar en la interpretación de la Escritura. ¿Por qué la Escritura necesita ser interpretada? Porque el mismo apóstol Pedro decía, hay cosas difíciles de entender, ¿sí? Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición, ¿sí? Pero necesitamos nosotros interpretar, o sea, entender el sentido correcto de las palabras para que no nos equivoquemos. No confundamos la magnesia con la gimnasia, ¿no? No nos confundamos. Ok, entonces, hermanos, a ver ahora, hijo, quiero mostrarles solamente, ya con eso voy a terminar, solo mostrarles cómo por mucho tiempo muchísima gente, cristiana y no cristiana, ¿verdad? Principalmente hay 2 grupos fuertes. Los judíos que han tenido la Escritura y que interpretaban la Escritura, como Pablo, como Pedro, como los estudiosos de la palabra, aún el mismo Jacobo, ¿sí? Ellos leían la Escritura y decían, conforme la Escritura dijo, como dijo el profeta Joel, o como dijo el profeta Amós, y Pablo citaba la Escritura y acomodaba lo espiritual a lo espiritual. O sea, decía, esto que está diciendo aquí se refiere a esto que hoy está pasando. ¿Ok? Entonces, interpretar es el arte, ¿verdad?, de darle el sentido correcto, veraz, verdadero a la Escritura. Miren, para empezar, lo que por muchos siglos atrás en el pueblo de Israel los maestros, los rabinos han hecho al interpretar la Escritura, no solo leerla, sino explicar, o sea, darle el sentido a la Escritura. Esto es su forma. Dice, 4 niveles de interpretación de las Escrituras, y es una forma correcta porque la misma Escritura confirma la Escritura. Primero, esa letra que dice R.A. es una palabra hebrea que tiene que ver con un sentido literal, tal y como lo dice el versículo, así es. No hay que explicar nada, sino simplemente repetirlo. Ejemplo, aquí tengo un verso que dice, segunda de Pedro 1:17, pues cuando él recibió de Dios el Padre honra y gloria, le fue enviada, fíjense, esto es lo literal, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Mi pregunta es, ¿esto que dice aquí ocurrió realmente o se supone que ocurrió? Ocurrió.
quiere decir una voz se oyó, una voz así física, audible se oyó, ¿sí? Que decía, y lo que decía fue lo que dijo, literalmente: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ese es el sentido literal. Hermanos, hermanas, siempre que la Biblia se puede entender así, o sea, se puede interpretar porque la Biblia así lo diga, así tiene que ser. No hay que inventar más. Así debe ser. Y si se pudiese todo, gloria a Dios. Pero por lo mismo que acabo de explicar, hermanas, que el apóstol Pedro decía que había pasajes difíciles que él no podía entender, que el mismo apóstol Pablo estaba escribiendo, por lo cual se necesitaba un poco más de conocimiento, un poco más de saber, ¿sí? De saber entender. Por eso vamos a explicar el otro sentido. Cuando en la Escritura hay algo más que nos quiere decir, y eso se llama el sentido figurado, ¿sí? El sentido figurado quiere decir, la Escritura dice, usa una palabra, usa una frase, pero esa frase se tiene que interpretar. Se tiene que interpretar como cuando nosotros en nuestro idioma mexicano tenemos muchas frases que cuando decimos una cosa estamos diciendo a la vez otra. Por ejemplo, ¿verdad? Los dichos populares o cuando lo mal hablado de los de Alvarado, Veracruz, para darles un ejemplo, que cuando ellos dicen una cosa están diciendo otra, ¿sí es cierto? Desafortunadamente a lo malo, ¿no? A lo malo con palabras así. Pero la Escritura, lo bueno, la Escritura que nos dice una cosa pero nos quiere decir otra. Y ahorita no recuerdo exactamente. Bueno, vamos a ver. Sí, aquí tengo un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo que está en la misma Primera de Pedro 2, verso 2. La Biblia dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Lo escucharon bien? Pregunta. A ver, desea como niños recién nacidos, ¿lo está diciendo literal o está usando el sentido figurado? O sea, ¿nosotros somos bebés? No, nosotros ya no somos bebés, ya somos gente grande. Pero Pedro está usando una comparación. Sentido figurado es comparar una cosa con otra. No. Lo que Pedro está diciendo, no por la estatura espiritual, sino como un bebé llora y se desespera por su leche, así dice, así nosotros que busquemos la palabra y que querramos la leche espiritual no adulterada. A ver, vamos un poquito más. ¿La leche de la que se habla es una leche literal? No, ¿verdad? No nos vamos a tomar el vaso de agua y decir la oración como dicen unos por ahí, como dicen los pare de sufrir, ¿no? Y se toma usted su leche espiritual. No, ¿verdad? No, esto es sentido figurado. Este es el lenguaje figurado. O sea, no vamos a venir todos con nuestro vaso de leche y nuestras galletas. No, sentido figurado, la palabra es la leche. La palabra es la leche. Ahora, ¿qué clase de leche? ¿La leche rebajada o la leche concentrada? ¿Qué leche tenemos que tomar? Concentrada. La leche espiritual no adulterada es la leche concentrada. No es la leche que se rebaja con agua, ¿sí? Porque la leche se le puede agregar agüita y ya está rebajadita, pero la leche concentrada, exacto, eso es a lo que se refiere la leche no adulterada, la palabra concentrada, o sea, la palabra misma, sin tener que agregarle ni quitarle, ni añadirle ni restarle, ¿sí? Sino como va la palabra, así, para que por ella crezcáis para salvación. Ahí está un ejemplo. Luego, hermanos, está el sentido espiritual. El sentido espiritual es cuando una acción o un suceso, ¿verdad?, natural, implica
evento espiritual. O un pasaje no se considera simplemente literal, sino se empieza a entender en lo espiritual. Como Pablo decía, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bueno, por último, hermanos, la escritura que es en el nivel más complicado, más elevado, que es en el nivel misterio o místico, ¿sí? Misterioso. Y en Juan capítulo 1, ahí yo les había dicho, en Juan 1:1, el Evangelio de Juan se escribió así, ¿sí? En el nivel más elevado de escritura. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Empieza a hablarnos en un nivel espiritual, en un nivel más así, cuando de pronto tenemos que nosotros pensar cómo estaba en Él la vida y cómo era la vida, la luz de los hombres, cómo era eso, ¿sí? Entonces, este nivel no es algo que nada más lo repitas así, es algo que hay que estudiarlo, hay que investigarlo, ¿ok? Y hay que pedirle la dirección al Espíritu Santo. Muy bien. Ya para terminar, solo mencionar, hay otros principios que se utilizan en la escuela hebrea para entender mejor la escritura, ¿sí? Son 7 principios de interpretación. Esto ya es para otra ocasión, hermanos, solo es que lo vean, ¿sí? Ya vimos niveles, como la Biblia va más. Ahora vamos a ver ciertos principios con los cuales, si nosotros lo aprendemos, veremos la Biblia no tiene contradicciones, porque la Biblia se basa en ciertos principios en los cuales tú dices, aquí no hay, aparece que se contradice, pero no se contradice. Vamos a ver algo más. Esto es lo que generalmente en la iglesia cristiana hemos aprendido a interpretar a través de la hermenéutica, que quiere decir el arte de interpretar correctamente la Biblia, pero con sus reglas propias, que son decir, la Biblia, su propio intérprete, está bien. Es decir, la Biblia se interpreta un texto con el otro texto y el otro texto. O sea, ese es el contexto. Ahora, si no encuentro el sentido de lo que se me quiere decir, leo todo el capítulo y así interpreto. Ahora, si eso no es suficiente para entender una palabra o un texto difícil, voy a buscar el propósito del libro, ¿sí? Que me va a ayudar a saber qué es lo que se quiere decir, lo más correcto que se quiere decir. Y cuando ya no es suficiente, yo tomo otros pasajes de la Biblia que me ayuden a confirmar si lo que estoy interpretando está bien. ¿Ok? Esta es la forma en la que convencionalmente se ha interpretado la Biblia en la iglesia cristiana, y ha sido muy bueno. ¿Por qué? Porque a raíz de esto se ha hecho una teología muy buena, muy sana, muy saludable. Pero, hermanas, ahora con la herramienta que es el conocimiento del idioma hebreo y de estas reglas, ¿sabe qué sucede? Dices, oh Dios, esto es más todavía interesante, más bíblico, más sano, más claro está lo que la Biblia dice, ¿sí? Bueno, y por último, necesario es entender esto, hermanos. Aquí ya es cuando ya se interpreta la Biblia. Cuando ya se interpreta la Biblia hay diferentes aspectos, ¿verdad?, de eso. Por ejemplo, hermanos, muchos encuentran en la Biblia historia universal. Dicen, este es el desarrollo de la historia y es pura historia. Ok, sí, pero no es su propósito nada más. Ok, se puede hablar históricamente a través de la Biblia. Está bien. Otro puede ser el enfoque solo el Mesías, y eso está bien, ¿ok? Porque Jesús mismo dijo, de mí habló Moisés. Pues vamos a escudriñar para ver qué dijo Moisés de Jesús, ¿ok? Aunque Moisés a lo mejor ni sabía que él estaba escribiendo eso por Jesús. Esa es la interpretación, ¿ok? Ahí es donde entra la interpretación. El mismo Señor Jesús dijo, escudriñen y van a ver que la Biblia, el Pentateuco, la Torá, la ley de Moisés habla de mí.
Esa es nuestra chamba, nuestra tarea. Señor, a ver, muéstranos cómo es esto. Después, hermanos, la profecía. Quien le gusta la profecía, va en la Biblia, profecía, profecía, profecía. Luego, ¿verdad? Cuando se quiere contestar la pregunta, ¿quién es Dios? Hay quien toma la escritura y empieza a escudriñar y decir, bueno, aquí dice esto y aquí dice. Y así se forma la enseñanza teológica. Cultura, por ejemplo, los usos y costumbres, aspectos de la época a través de la Biblia. Cultura general, bueno, alguien dice, pues es un libro de cultura por sus proverbios, por sus valores, bueno. O geográfico, hay nombres que solo en la Biblia aparecen y que solo lo sabemos porque la Biblia lo dice, ¿sí? Yo di clase de geografía bíblica y parece como si no hubiera mucho, pero estudiarla está muy bonito. Tan solo un mapa, con un mapita de la Biblia, del tiempo de Jesús, por ejemplo, ya, hermanas, ya. Con eso nos podemos tener 2 horas. Miren, aquí era acá está esto, acá está lo otro, y recordar qué era Jerusalén, qué era el mar de Galilea, dónde estaba el Jordán. Eso, nada más empezar a entenderlo, también es bueno. La Biblia nos da detalles de lugares, como el mar muerto, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué está muerto? ¿Quién lo mató? Bueno, el mar muerto sigue muriendo, decía un pastor. ¿Qué cree? Que fue a Jerusalén en noviembre y decía, ¿qué crees? Que el mar muerto sigue muriendo por la cantidad de sal. Nada puede sobrevivir ahí, ¿no? Eso es un detalle geográfico. Y finalmente la escatología, o sea, todo lo que tiene que ver con lo que sucederá en el futuro. La Biblia nos ayuda a entenderlo. Hay personas que de pronto solo eso se enfocan. Está bien, porque aprenden mucho, está bien. Pero veamos cómo la Biblia puede, ¿verdad?, empezar a interpretarse así. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, para que no perdamos este balance. Porque hermanos, podríamos darle todo este año solo para la escatología. Nada más para decir, miren, esto dice la Biblia, la profecía dice acá, cada reunión, nada más para eso. Sería muy interesante, pero de pronto diríamos, bueno, pues es que queremos que nos enseñe otra cosa. Ahora sí, con esto terminamos ya. Aplicaciones, eso es lo bonito. La Biblia, hermanas, tiene una correcta interpretación y muchas aplicaciones. Porque con la Biblia, hermanos, podemos aprender a vivir, ¿sí? Es más, creo que el sentido más sencillo es cómo vivimos. Más que sepa mucha teología, más que sepa mucha profecía, cómo vivimos. La Biblia, ¿verdad? Su aplicación es, ¿qué me enseña? El Evangelio de Juan, ¿qué me enseña a mí cómo vivir? Esa es la palabra alajá. Alajá en hebreo está diciéndonos vida diaria. Desde la época de Jesús ya se usaba la escritura para saber cómo vivir, ¿sí? Ya se establecían normas y reglas que después se exageraron de cómo tenía que vivir el pueblo. Se exageraron porque decían, no, ya les expliqué todo eso, ¿no? De la tradición oral, que no hacían 20 cosas, pero por falta de conocimiento pecaban. Se suponía que esas 20 cosas eran para evitar que pecaran, pero el pueblo ya estaba muy extraviado. Después, otra aplicación es con respecto a Jesús. Cada versículo de la Biblia nos habla de Jesús. Todo. Y eso está bien. Sí se puede decir, mira, este pasaje nos habla del Señor. Sí es cierto. ¿Ok? Después el sentido espiritual, la espiritualidad, el mundo espiritual. ¿Cómo se explica? ¿Cómo Pablo pudo confirmar lo que en Efesios 6 dijo? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, y describirnos el reino de las tinieblas. ¿Cómo lo pudo hacer? Solo por revelación y por la enseñanza del Espíritu de lo que ya estaba escrito, ¿sí? De lo que ya estaba escrito pudo decirnos. Eso es espiritual. Conocimiento de la palabra nos ayuda a entender el mundo espiritual. Y lo último, lo profético, porque ya lo dijo Pedro, la palabra profética más segura, las escrituras, ¿sí? Entonces,
Esas nos pueden ayudar. Cuando tenemos un problema, abrimos la Biblia y Señor, enséñame, dime, háblame, y ahí está la respuesta. Eso es cómo la Biblia puede bendecirnos. Amén. Bueno, eso ya es otra cosa más. Todavía, hermanos, todavía de lo que cuando alguien se mete en la Escritura, hay grupos que interpretan la Biblia histórica, pragmática, apologética, mística, legalista, liberal o conservadora. O sea que van como en un caminito. Dice, este caminito a mí me gusta porque me permite andar cómodamente. Bueno, cada quien le pone algo, ¿no? Eso se los estoy compartiendo solo para que veamos, hermanos, las cosas, tantas cosas que de pronto hay que tomarlas en cuenta para ser serios en la palabra de Dios. Y es bueno saberlo, es bueno saberlo. Ok, póngase de pie, por favor. Vamos a orar. ¿Algo más? Todavía faltó eso. Reglas de interpretación bíblica. Obviamente, hermanos, son muchas clases, especialmente para eso, con muchos ejemplos más. Pero vamos a orar. Le voy a